Hola amigos. Después de un duro golpe a las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron un ataque contra Avdiivka. En la mañana del 10 de octubre, las Fuerzas Armadas rusas lanzaron un potente bombardeo de artillería en dirección a Avdiivka en la República Popular de Donetsk. Al mismo tiempo, la capital Donetsk está siendo bombardeada desde las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la zona fortificada. La ofensiva rusa está en pleno desarrollo. Un gran punto de despliegue temporal de las Fuerzas Armadas de Ucrania y mercenarios de la OTAN fue destruido en dirección a Donetsk. Los soldados rusos frustraron con éxito un intento de contraataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania en dirección a Donetsk, destruyendo intencionalmente un edificio utilizado para el despliegue temporal de personal militar ucraniano y de la OTAN. Las acciones comenzaron después de que datos de inteligencia revelaran una mayor actividad en la zona, lo que sugería que las Fuerzas Armadas de Ucrania se estaban preparando para acciones ofensivas. Los exploradores rusos no solo detectaron un aumento de los movimientos, sino que también pudieron identificar señales indirectas de la operación planeada por las tropas ucranianas. Después de recibir los datos pertinentes, las coordenadas fueron transmitidas inmediatamente a los artilleros, lo que aseguró una respuesta rápida y precisa a la amenaza. El ataque de artillería destruyó un edificio que servía de base para las tropas ucranianas y extranjeras, privando así a las tropas ucranianas de un punto de apoyo clave en la zona. El corresponsal militar Alexander Kots escribe en Telegram que los ataques a posiciones, puestos de mando, depósitos de combustible y municiones en Avdiivka se han estado produciendo de forma intermitente desde las 4 de la mañana. Se llevaron a cabo por la aviación, que lanza bombas aéreas guiadas altamente explosivas con módulo de guía sobre los objetivos. Según el corresponsal militar, las tropas rusas no utilizaban tal cantidad de munición por unidad de tiempo en esta dirección desde hacía mucho tiempo, es decir, esta no es una respuesta cualquiera. El canal de Telegram militar Itonikle publica un vídeo de un poderoso ataque contra las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca de Avdiivka, confirmando la información de que desde primera hora de la mañana, todos los calibres están funcionando. Los cohetes y los cañones rugen. Según testigos presenciales, el trabajo de la artillería rusa en esta zona hace temblar la tierra. Según los autores del canal, las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron sorprendidas intentando rotar personal. Las páginas públicas ucranianas escriben que las Fuerzas Armadas rusas van a atacar de frente a Avdiivka. Sin embargo, el canal ruso de Telegram Arcángel de las Fuerzas Especiales asegura que Avdiivka es una poderosa zona fortificada, por lo que nadie la tomará de frente. Los autores informan sobre el avance de las Fuerzas Armadas rusas por los flancos. Rusia avanza por los flancos. Ucrania aún no ha encontrado la manera de responder y está retirando sus fuerzas y está atrincherándose fuera de la ciudad. Reviviendo la antigua línea de defensa, todo indica que entregarán la ciudad, escribe el canal de Telegram Arcángel de las Fuerzas Especiales. Según el canal, el grupo combinado de las Fuerzas Armadas de Rusia en dirección a Avdiivka está dividido en grupos operativos y opera de manera selectiva. En estos momentos, fuerzas de reconocimiento están ocupando el asentamiento de Berdych. El ejército ucraniano dispara misiles HIMARS en respuesta. Las fuerzas de reconocimiento aéreo identifican los puntos de lanzamiento de estos misiles. Hay que decir que Avdiivka está fortificada como estaba Azovstal. La ciudad de Avdiivka ha estado rodeada durante mucho tiempo por un semicírculo, pero durante mucho tiempo no pudo ser tomada debido a las fortificaciones subterráneas. Para comprender las fortificaciones de Avdiivka, el espesor es de 3 a 7 metros, dependiendo de la zona. A menudo vertieron tanques en concreto para usarlos como fortines, y además una red de canales de comunicación por donde giran y trabajan. El canal de Telegram Avdiivka Roll informa que a las 11 de la mañana hay incendios en la ciudad por todas partes, todo está en humo. AKZ, la fábrica de coque y productos químicos de Avdiivka, está en llamas. Cabe señalar que en términos de cantidad y calidad de locales subterráneos equipados se le compara con Azovstal en Mariupol. Según el asesor del jefe de la República Popular de Donetsk, las Fuerzas Armadas de Rusia avanzaron en Avdiivka,
destruyendo 2 zonas fortificadas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según el asesor del jefe de la República Popular de Donetsk, Yan Gajin, las tropas rusas liquidaron al menos 2 zonas fortificadas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según sus palabras, las pérdidas del ejército ucraniano en esta zona de combate ascendieron a unas 100 personas entre muertos y heridos. Añadió que las Fuerzas Armadas de Rusia también atacaron unas 20 unidades de equipo militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania y la OTAN. Esto ocurrió solo en las últimas 24 horas. Los sistemas de defensa aérea Patriot e Iris-T no pueden resistir a los nuevos Tornados S rusos. El nuevo misil guiado ruso 9M544 de 300 milímetros alcanzó la posición de combate del sistema de misiles antiaéreos S-300 de las Fuerzas Armadas de Ucrania a una distancia de 170 kilómetros. Según el experto Evgeny Damantsev, se utilizan nuevos motores propulsores de alta energía, que aumentan el empuje y la velocidad media de trayectoria. La autonomía de vuelo también está garantizada gracias a los modos de construcción de trayectorias de larga distancia cargados en unidades de navegación inercial. Prevén un aumento del tramo de marcha de la trayectoria en las capas superiores de la estratosfera a velocidades de hasta 5 Mach, afirma el analista. Destaca especialmente que el proyectil alcanza el objetivo mediante una inmersión en un ángulo de 85 a 90 grados. Estos ángulos son inaccesibles para los radares de iluminación y guía de los sistemas de defensa aérea ucranianos S-300PS y Patriot. Es por esta razón que regularmente vemos episodios de derrota de las divisiones de misiles antiaéreos de los S-300PS ucranianos. Un destino similar le espera al sistema de defensa aérea estadounidense Patriot PAC-2. No podrán con los nuevos proyectiles Tula de 300 milímetros, ni los sistemas de misiles antiaéreos Iris-T, ni el NASAMS-2, pueden contrarrestar eficazmente el nuevo Tula de 300 milímetros, cita el portal de asuntos militares de Damantsev. Los únicos sistemas capaces de interceptar proyectiles rusos de lanzadores de misiles múltiple Tornado S, son Patriot PAC-3 de Estados Unidos y el SAM-T de Francia. Pero en caso de ataques masivos de varias baterías de armas rusas, la defensa aérea enemiga no tiene ninguna posibilidad, ya que las salvas de las Fuerzas Armadas rusas simplemente sobrecargarán todos los sistemas occidentales, concluyó el observador. Y hoy desde las 5 de la mañana, cientos de buses, lanzagranadas y bombas aéreas cayeron sobre posiciones de Ucrania y la OTAN en la zona de Avdiivka, para romper las fortificaciones. Y según informa el portal Foreign Policy, a la OTAN ya no le quedan municiones en Europa para Israel después de la prolongada asistencia militar a Ucrania, y Estados Unidos y Europa no podrán suministrar armas a Israel y a Ucrania al mismo tiempo. El presidente de la Comisión de Política de Información del Consejo de la Federación Rusa, Alexei Pushkov, comentó sobre los datos de Foreign Policy. Un funcionario alemán anónimo dijo a la publicación que gracias al apoyo al régimen de Kiev prácticamente no les quedaban proyectiles. Existe un punto de vista según el cual, Estados Unidos y Europa pueden participar simultáneamente en varias crisis, gastar recursos financieros en ellas, y suministrar grandes cantidades de armas a diferentes partes del mundo. Pero este no es el caso por mucho que a la Alianza Occidental le gustaría que así fuera, dijo Alexei Pushkov. El foco de la atención pública está cambiando, los problemas internos están empeorando, las calificaciones de los partidos gobernantes están cayendo, la financiación de guerras distantes se está volviendo más difícil, y menos popular. Por lo tanto, los gobiernos de Estados Unidos y Europa no están actualmente interesados en un conflicto militar a largo plazo en el Oriente Medio, lo que distraería la atención de la crisis ucraniana durante mucho tiempo. Otra cosa es que el debilitamiento de esa atención no depende totalmente de ellos, opina Pushkov. Ante esta escasez, se ha sabido que el consorcio alemán Rheinmetall recibió un pedido para el suministro de más de 150.000 proyectiles de artillería para Ucrania. Rheinmetall recibió un pedido para el suministro de más de 100.000 proyectiles de 155 milímetros de la filial española de Rheinmetall, Expal Munitions, así como de M121 de alto explosivo adicionales.
Se indica que varias decenas de miles de proyectiles se entregarán a Ucrania en 2023, el resto, el próximo año, y que la orden asciende a una suma de 3 cifras de millones de euros. El frente a la oficialista Unión Europea se le agranda en Israel, como tendrá munición para 2 frentes, ya que el frente de Israel se puede ampliar, porque hoy mismo Hezbollah anuncia que atacará a Israel. El espectro del conflicto en Medio Oriente se profundiza con la publicación de una nueva declaración de Hezbollah, en la que el grupo radical amenaza con acciones adicionales, como se indica en un vídeo publicado con la leyenda: "Vamos, esto apenas ha comenzado". La situación está empeorando tras las duras palabras del portavoz de Hamas al-Qassam, Abu Baida, quien enfatiza la determinación del grupo de enfrentar el crimen fascista sionista y responder a la agresión contra los palestinos con la fuerza. Según Hamas, cualquier ataque contra palestinos, incluidos civiles, se enfrentará a una respuesta extremadamente dura, incluida la ejecución de civiles con la difusión de estas acciones. En este contexto, no solo los residentes locales están en riesgo, sino también ciudadanos de varios países, incluidos Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido, India, Tailandia, Ucrania, Nepal, Taiwán, Canadá, México y Brasil. Por eso la administración del presidente estadounidense Joe Biden está tomando medidas decisivas para reponer los arsenales militares en Israel que se han agotado por el apoyo a Ucrania, como señala Breitbart. En enero de este año, el Pentágono asignó proyectiles de artillería destinados a su uso en Medio Oriente, y en apoyo a Israel, para ayudar a Ucrania en su conflicto con Rusia. Ahora, a pesar de la gravedad de la situación, Estados Unidos está aumentando rápidamente nuevos suministros de recursos militares. Estados Unidos está aumentando su suministro de municiones a Israel, con el objetivo, según Breitbart, de llevar a cabo una operación militar a gran escala contra Hamas. Al mismo tiempo, las autoridades del país buscan seguir brindando asistencia militar a Ucrania, sin por ello reducir la capacidad de defensa de su país. Esto ha dejado a Alemania como el mayor exportador de armas a Ucrania, batiendo todos los récords de beneficios. En los primeros 9 meses de este año, Alemania aprobó acuerdos de exportación de armas por valor de 8.760 millones de euros. Cifra que supera las cifras de todo el año pasado, que fueron de 8.350 millones de euros, según informa la publicación alemana Der Spiegel. Se llama especialmente la atención sobre el hecho de que Ucrania se está convirtiendo en el principal comprador de armas, lo que representa una exportación de material militar por valor de 3.300 millones de euros. Este aumento en los volúmenes de adquisiciones indica un aumento de los esfuerzos de Ucrania y una profundización de la cooperación técnico-militar con Alemania. Más del 90% de las exportaciones de armas de Alemania van a los países de la OTAN, Estados Unidos y sus aliados cercanos, incluidos Ucrania y Corea del Sur, lo que subraya la dirección estratégica del apoyo político-militar de Berlín a Ucrania. Y yo digo, ¿no les dará vergüenza? Los países de la OTAN asignaron fondos por un monto aproximado de 113 millones de euros para las necesidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania, y el apoyo a los ciudadanos de este país. Malos tiempos corren para Zelensky, se le ha negado el discurso en el Parlamento rumano. Rumanía sigue estrictamente lo que dicen en Bruselas. Por lo tanto, la cancelación del discurso de Vladimir Zelensky en el Parlamento del país es una señal de que Ucrania está siendo relegada a material de desecho. El Parlamento rumano canceló el discurso de Volodymyr Zelensky en el marco de la visita del presidente de Ucrania a Bucarest. Tenía previsto reunirse con el presidente rumano Klaus Iohannis y hablar en el Parlamento el martes 10 de octubre, pero, según Libertatea, esto no tendrá lugar. El motivo, según fuentes citadas por el periódico, son los problemas de seguridad y la posibilidad de que se interrumpa la actuación. El periódico se refiere a la opinión de la senadora prorrusa Diana Sosoa que podría interrumpir su discurso. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.